Changuitos cilindreros, en el episodio Renace la aviación en México. Sheinbaum impulsa a Mexicana y el AIFA. Ricardo Sevilla entrevista a Ximena Garmendia, periodista y sobrecargo de Mexicana de Aviación, para analizar a fondo el histórico resurgimiento de la aviación mexicana y sus implicaciones nacionales y globales. El podcast explora cómo México, pionero en aviación militar y comercial desde inicios del siglo XX, con hitos como el primer vuelo presidencial en el mundo realizado por Francisco I. Madero, fue progresivamente orillado por acuerdos políticos y comerciales a depender de la industria norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, perdiendo su capacidad de producción propia y soberanía tecnológica. Garmendia narra que el sector aeronáutico nacional se vio dominado por intereses privados y extranjeros, evidenciados en la construcción frustrada del aeropuerto de Texcoco y el manejo de concesiones públicas. El podcast señala que la política moderna, encabezada por Claudia Sheinbaum, busca revertir esta dependencia a través del relanzamiento de Mexicana de Aviación como aerolínea estatal y la apuesta por flotas brasileñas Embraer, en vez de los modelos Boeing que enfrentan una profunda crisis de credibilidad mundial por problemas de calidad y seguridad. Según Ximena, la estrategia oficial trasciende el eslogan político y se convierte en una hoja de ruta concreta para que México recupere el control de sus rutas, tecnologías y vínculos internacionales, enfrentando además la corrupción interna y la pesada burocracia, pero con resultados ya visibles en su consolidación. La nota profundiza en la historia paralela de Mexicana y Aeroméxico, recordando cómo estas empresas nacieron de alianzas entre empresarios mexicanos, estadounidenses y Panam en la década de 1920, y solo después fueron nacionalizadas al reconocerse su valor estratégico. Destaca el caso de Mexicana en los años 70, cuando bajo la dirección de Manuel Sosa de la Vega se reinventaron los modelos de servicio a bordo y clases anticipándose a las tendencias de lujo y personalización que hoy son norma global. Las crisis económicas y políticas, desde las petroleras hasta el colapso por la COVID-19, precipitaron privatizaciones fallidas y manejos favorecedores de Aeroméxico, por sus vínculos políticos y por la creación de Cintra, entidad estatal que controló ambas empresas pero que favoreció aún más a Aeroméxico. Estos modelos, explica Garmendia, fueron opacos y carecieron de transparencia, lo que llevó a Mexicana a la quiebra y a una larga lucha por rescatar su legado laboral y cultural. Ximena denuncia la precarización que padecen los trabajadores de la aviación, especialmente los sobrecargos, quienes enfrentan el equivalente a 7 años de desgaste físico por cada año de vuelo y carecen de protección sindical real. Relata experiencias personales donde los derechos escritos en la ley no se cumplen en la práctica, señalando cómo el secretismo sindical y su falta de transparencia favorecieron la caída y el abandono de cientos de trabajadores durante las quiebras, situación contrastada con la protección ofrecida a gremios aeronáuticos en Estados Unidos y Europa. El deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de derechos es parte central del análisis de la crisis de aviación mexicana. Otro segmento esencial del episodio aborda la lógica de precios en la aviación, explicando que los boletos baratos benefician a quienes compran con anticipación, mientras quienes adquieren pasajes de último minuto subsidian a los demás. Garmendia resalta que, contrariamente al sector autobusero, la mayoría de los ingresos de las aerolíneas viene de la carga aérea y no de los pasajeros, y ofrece recomendaciones concretas para viajeros sobre la compra de boletos abiertos, los reembolsos y la planificación anticipada. La caída de Interjet es explicada a la luz de la evasión fiscal de la familia alemán, el abuso de subsidios federales y tácticas mediáticas destinadas a crear falsas expectativas de rescate. Tras la cancelación de la concesión gubernamental, los trabajadores solo recibieron pagos dispersos y el laudo que exige el pago de más de 3.000 millones de pesos permanece incumplido. Volaris, por otro lado, es criticada por tratar a sus tripulaciones como animadores de pasajeros, subestimando la función esencial de seguridad de los sobrecargos y priorizando dinámicas de entretenimiento por encima de la profesionalización. La administración de Sheinbaum incluye por primera vez a la aviación como industria estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo. El AIFA, bajo el mando del general Isidoro Pastor, se distingue por su planeación y por el impulso de energías limpias, aunque enfrenta retos pendientes como la reducción de burocracia y la depuración de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Se destaca la importancia de fortalecer aeropuertos alternos y la construcción de un sistema metropolitano, con ejemplos como el aeropuerto de Querétaro, modelo para la internacionalización de rutas mexicanas. Garmendia comparte su paso del sector a la labor periodística, convencida de la importancia de informar y empoderar al gremio aeronáutico y al público. Defiende la existencia y el rescate de Mexicana, la cuarta aerolínea más antigua del mundo, y propone la creación de espacios informativos sobre aviación, desmontando el glamour mediático para educar, informar y alertar sobre los riesgos, funciones y realidades de la industria. El cierre del episodio recuerda que la aviación impacta a todos, aunque no viajen en avión, por su relevancia en logística, economía y desarrollo nacional. La información es poder.